Muy bonito el fondo musical, música celestial, música del himnario, música celestial, muy bonito. Vamos a orar. Padre eterno, gracias una vez más por tu amor y por la esperanza de que un día, Señor, llegaremos allá al cielo y contemplaremos tu gloria y toda tu hermosura y toda la hermosura de tu Hijo Jesús. Perdónanos nuestros pecados, lávanos de toda inmundicia, de toda impureza lávanos, en la sangre preciosa de Jesús, una vez más. Señor eterno, Rey maravilloso, si hay alguna influencia maligna aquí o en el lugar donde está siendo vista esta afirmación, en el nombre de Jesús le digo a toda influencia maligna, a todo espíritu inmundo, que Jehová le reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder y el nombre de Jesús tiene poder. Señor, ayúdame a continuar con la última parte del tema del vientre materno del primer capítulo del libro acerca de la televisión. En el nombre de Jesús, ayúdame, por favor. Bueno, vamos a intentar acabar. Bueno, surge un asunto y surge otro. Y yo intencionalmente decidí hacer estas filmaciones de esta manera porque me da mayor libertad. No siento la presión del tiempo ni del lugar. Aquí en portugués se dice, eu fico à vontade, estou bem à vontade, estoy bien a voluntad, estoy a mis anchas. Bueno, muy bien. De este libro vamos a leer también un texto y queremos entonces responder a la pregunta, ¿qué deben pues hacer los padres y qué deben hacer las madres gestantes? El testimonio de Jesús habla a las madres gestantes y siempre anuncio, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Jesús vuelve a la tierra, alístate. Y aquí, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. Preparación para la crisis final. Y aquí la roca que le da a la imagen en los pies y destruye todos los reinos del mundo, es una profecía que simboliza la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno y la destrucción de todos los reinos del mundo. Entonces, vamos a creer en Dios, vamos a prepararnos y vamos a eliminar la televisión frívola, la televisión banal, que es más del 99%, la televisión creada por Satanás, vamos a eliminarla. Ya explicamos que a través de la televisión se hipnotizan las mentes para que ellas acepten a Satanás como siendo el verdadero Cristo cuando esté a punto de acontecer la segunda venida. De hecho, en medio de los eventos finales, él suplantará a Jesús haciéndose pasar por Jesús. Y otro detalle que no mencioné es que Jesús dice que vendría acompañado por todos sus ángeles. Este falso Cristo estará solito, no habrá ningún ángel acompañándolo. Piénsalo, vamos a prepararnos. Y dice el testimonio de Jesús que habla a las madres gestantes. La base de un carácter correcto en el hombre futuro queda afirmada por hábitos de estricta temperancia de parte de la madre antes de que nazca el niño. Antes de que nazca el niño, la madre debe tener hábitos de estricta temperancia, y la temperancia es dominio propio, es templanza, es control de sí mismo, control de mí mismo, cuando yo le he entregado mi voluntad a Dios. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ampliado en el libro, el segundo volumen
de Mente, Carácter y Personalidad, página 126. Cuando le entregáis vuestra voluntad a Jesús, Él inmediatamente toma posesión de vosotros a través del Espíritu Santo. Y dice algo lindo: hasta vuestros pensamientos quedan sujetos al Señor, al Espíritu Santo. Ya tenéis fuerza divina que os mantiene asidos a su brazo poderoso. Entonces, esa temperancia, o sea, ese control de mí mismo, es imposible sin el control de Dios. Sin el control de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando eso acontece, tiene sentido lo que estamos leyendo. La base de un carácter correcto en el hombre futuro queda afirmada por hábitos de estricta temperancia, control de sí misma, de la madre gestante, desde antes de que nazca el niño, sea durante la gestación, cuando ella se entrega a Dios, 60 segundos por minuto. Y esto está en el libro El Hogar Cristiano. Es otro libro maravilloso para que leas del testimonio de Jesús, en el capítulo 43 titulado Influencias Prenatales. Pero hay más buenas noticias. Si antes del nacimiento de su hijo, está hablándole a la futura madre que está gestante, embarazada, la madre procura complacerse a sí mismo. Si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. ¿Qué significa que es egoísta y procura complacerse a sí misma? No, yo veo televisión, pueden decir algunas madres. Desde que yo era niña yo vi televisión toda mi vida y no creo que eso sea malo. Y ahorita que está embarazada, ella puede decir: no voy a abandonar mis programas de entretenimiento. Sé que tienen un poco de malicia, un poco de picardía, un poco de espiritismo, un poco de sensualidad, pero no los voy a abandonar. Mis novelas no las voy a dejar. Mis películas que tanto me gustan, no, yo no creo en eso. Es problema de cada una le dará cuentas a Dios. Pero recuerde que estos rasgos de carácter se reflejarán en el temperamento del niño. Tienes una responsabilidad, madre embarazada, delante de Dios. Ahora escucha esto. Por esa terquedad, esa rebelión de muchas madres durante su embarazo, así se explica que muchos hijos hayan recibido por herencia de sus madres tercas y rebeldes, tendencias al mal que son casi irresistibles. Gracias a Dios que no dice que son irresistibles, dice casi irresistibles. El casi abre la puerta, el portón para el poder de Dios. A pesar de que el niño haya nacido con esas tendencias heredadas de su propia madre, o de antes, a través de los genes, de las abuelas, de los abuelos, bisabuelos, etc., no son completamente irresistibles. O sea que son resistibles. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vea el verbo que está siendo usado aquí, el verbo resistir. ¿Qué fue lo que mencionamos ahora en Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora vamos a las buenas noticias. Esto sí que me gusta leerlo. Pero si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, a la luz de la Biblia, aquí están todos los principios rectos. Si es templada es un sinónimo de temperante. Si permite que el Espíritu Santo gobierne sus neuronas y así gobernará sus impulsos, emociones, sentimientos, inclinaciones, planes, etcétera, etcétera. Y si es bondadosa, abnegada, es la que se niega a sí misma, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a su hijo estos mismos preciosos rasgos de carácter. El Hogar Cristiano, capítulo 43, Influencias Prenatales.
Imagínate una madre santa y pura, sometida al control del Espíritu Santo. Romanos 8:14, todos los que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. ¿Cuáles son las posibilidades de que su hijo nazca predispuesto para aceptar al Salvador? ¿Cuáles son esas posibilidades? Todas, todas. Si el niño con una madre como esa llega a perderse, ella tendrá su corazón limpio, sus manos limpias, tendrá su conciencia en paz con Dios porque cumplió con su deber. Pero cuando ella cumple con esto, las posibilidades de que el niño se salve son mucho más elevadas. Otra vez repetimos la pregunta, ¿qué deben hacer los padres? ¿Sabías que los padres del futuro Sansón hicieron esta pregunta para el propio Dios? En realidad, para el propio Jesús, que fue el que habló con ellos. Le preguntaron a Jesús en Jueces capítulo 13, versículo 12. ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Cómo debe portarse? Esas son las preguntas que todo padre, toda madre deben hacerle a Jesús. Pues para eso tenemos la Biblia y el testimonio de Jesús. Vamos a ir un poquitito más adelante. El testimonio de Jesús responde a las preguntas de Manoah y de todos los padres que quieran hacerlas. Por favor, padres y madres, leed el libro Conducción del Niño. En esta obra maravillosa, Jesús, a través de su mensajera, plasmó la manera en que los niños deben ser educados para prepararlos para entrar al cielo. Veamos una de sus orientaciones. El testimonio de Jesús es el telescopio que nos revela el macro de la Biblia y también es el microscopio que nos revela lo microscópico de la Biblia, lo que son tesoros, perlas que están debajo de la superficie. Esto es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y profetizar no es solamente predecir el futuro. Yo creo que algo así como el 97-98% de estos libros, que son más de 120 en este momento, tendrá 2 o 3% de profético, no lo he medido todavía, pero por lo que yo he leído, creo que el 97 o 98% son ¿qué? Consejos, orientaciones, informaciones, revelaciones, mandatos del propio Jesús, explicaciones y algo muy hermoso, muy maravilloso. Son una cantidad de textos que desmenuzan y explican detalladamente todo aquello o casi todo aquello que está envuelto en misterio en la Biblia. ¿Quieres más? Más que el testimonio de Jesús. ¡Qué regalo maravilloso que Dios nos dio! El testimonio de Jesús. Y de este libro, Conducción del Niño, capítulo 46, Los males de la complacencia, leo lo siguiente. ¿No debería la madre dejar que su hijo haga lo que quiera de cuando en cuando, complacerlo en sus deseos y permitirle ser desobediente? La pregunta es, ¿no deberían las madres ser condescendientes? ¿Cómo se dice en lenguaje colombiano? ¿Alcahuetas? No, claro que no. Aquí dice, ciertamente no. Pues si lo hace, permite que Satanás plante su bandera infernal en su hogar. La madre irresponsable, la madre condescendiente, la madre que no cree en el poder de Dios y no permite que el poder de Dios le dé poder y le dé autoridad sobre su hijo y le dé valor y coraje, permite que Satanás plante su bandera infernal en su hogar. Ahora imagínate si llevamos esto a la actualidad. Esto fue escrito hace, no sé, 130, 140 años, 120, no tengo aquí la fecha, pero algo así. Ahora imagínate la madre que ella misma le prende el televisor a su niño para que vea dibujos animados. El próximo tema, que también tendrá varios o muchos segmentos, yo no lo sé, Dios lo sabe, es sobre los dibujos animados, no te lo pierdas. El segundo capítulo del libro, para aquellos que por algún motivo no podrán llegar a tener ese libro en sus manos. Ahora imagínatela colocándole el DVD de dibujos animados.
¿Será que está siendo alcahueta, irresponsable? Condescendiente es una palabra más pulida. Claro que sí. Y específicamente al prender el televisor en los dibujos animados, está permitiendo que Satanás plante y enraice su bandera infernal en su hogar. Y el niño estará controlado de la misma manera que ella por los poderes infernales del príncipe de las tinieblas. Escuchen esto, en lugar de hacer eso, escuchen lo que la madre debe hacer. Dice en el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es lo que Jesús tiene para decirnos más detalladamente a los que estamos siendo candidatos a protagonizar los eventos de los últimos días. Esa madre debe luchar la batalla de ese niño que no puede pelear por sí mismo. Entendamos eso. La batalla es de la madre. ¿Por qué? Porque la madre pasa la mayor parte del tiempo con el niño. Ella es la que tiene que luchar contra Satanás con el poder de Jesús. Ahí está, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder está en Dios y ella puede obtener ese poder de Dios. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y escucha lo que dice. Esta es su obra, reprochar. El verbo original en inglés es rebuke, to rebuke, que significa reprender. Esa es su obra, reprender al diablo. ¿Cómo? Que Jehová te reprenda. Es todo lo que tiene que decir. Así lo hizo Jesús en Zacarías 3:2 y lo hizo en Judas 9. Solo eso, que Jehová te reprenda. ¿Y qué más dice? Buscar a Dios fervientemente y no permitir nunca que Satanás le arrebate a su hijo de sus brazos y lo coloque en los suyos. Es lo que está aconteciendo con casi todos los niños del planeta Tierra en este momento, gracias a los dibujos animados, y eso es en todos los sistemas de adoración, sea pagano, estoy hablando del sintoísmo, taoísmo, confucianismo, chamanismo coreano, budismo japonés, hinduismo de la India, estoy hablando del islamismo árabe y tantos otros que hay por allí, así sea también cristiano, católico o evangélico, o en algún otro sistema. Bueno, están permitiendo que sus hijos, porque no quieren la responsabilidad de controlar, de dominar, de doblegar la voluntad del niño, no la quieren. Entonces dejan que otro sea su maestro, su profesor y su educador. ¿Quién? Satanás, a través de la televisión. Y después de los videogames. Y después de todos esos jueguitos infernales de los celulares. ¿Y a dónde va a llegar eso? A la perdición de vuestros hijos. Tenemos el mejor ejemplo y el mejor modelo en Jesús. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y descendió con ellos, con José y María, y volvió a Nazaret, donde se había criado, y estaba sujeto, significa sometido a ellos, a José y María. Pero ¿qué hay por detrás de toda esta información que es el modelo para los padres de aquella época y de todas las épocas? En la visita de Pascua, que es el título de uno de los capítulos del libro más maravilloso que existe en la tierra sobre Jesús después de la Biblia, titulado El deseado de todas las gentes, en la página 61 y 62, acerca de este incidente, cuando Jesús se les perdió y lo encontraron al tercer día, y hay ahí también tipología y simbolismo. Bueno, ese es otro asunto. Voy a leer algunos párrafos. Volviendo a Jerusalén, José y María prosiguieron su búsqueda, la búsqueda de Jesús. Al día siguiente, mientras andaban entre los adoradores del templo, una voz familiar les llamó la atención. No podían equivocarse, no había otra voz como la suya, tan seria y ferviente, aunque tan melodiosa. ¡Qué belleza! En la escuela de los rabinos se encontraron a Jesús. Tenía 12 años.
cuando se cumplían los 12 años en el judaísmo, se creía, no sé si aún se cree en el judaísmo, que se terminaba la infancia y comenzaba la adolescencia, como la llamamos hoy, pero en la época solo se consideraba la juventud. Y cuando eso acontecía, el niño, cumpliendo sus 12 años, debería visitar a Jerusalén y debería ser presentado en el templo. Y a partir de ese momento se le consideraba hijo de la ley e hijo de Dios. Qué bonito. Y todo eso era por instrucción divina. Pues Jesús participó de esa ceremonia, de esa ordenanza. Y aconteció que de regreso a Nazaret, desafortunadamente los padres, conversando con los amigos en las caravanas, no percibieron que Jesús no estaba con ellos. Qué delicado no darse cuenta de que Jesús no está conmigo por la conversación ociosa. Qué triste y qué doloroso, por la distracción y por otros tantos motivos, y lo que estoy mencionando está en el mismo capítulo, no lo recuerdo todo. En la escuela de los rabinos se encontraron a Jesús. Aunque llenos de regocijo, no podían olvidar su pesar y ansiedad. ¿Se pueden imaginar el pesar, la ansiedad, la aflicción, la angustia de José y María durante esos 3 días? ¿Se lo pueden imaginar? Yo no puedo, no me lo puedo imaginar. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo con palabras que implicaban un reproche: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, mire cómo llamó a José, tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Acontece que durante los servicios en el templo, cuando el cordero fue degollado, este niño, que sería el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendió eso, que él sería el cordero de Dios que derramaría la sangre suya por los pecados de todos nosotros. En ocasión de esa visita a los 12 años le fue revelada su misión, y el crédito es para el testimonio de Jesús porque está eso aquí explicado en el mismo capítulo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, una vez que ya tenía conciencia de su misión de una forma más detallada, sigamos leyendo lo que aconteció. Ante el leve reproche de su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con dolor, bueno, angustiados, etc. Jesús respondió: porque me buscabais, contestó Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? La madre acaba de decir: tu padre y yo te hemos estado buscando afligidos. Y ahora Jesús dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Obviamente no se refería a los negocios de la carpintería de José. Estaba hablando de otro padre. Sigo leyendo. Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. ¡Qué belleza! Esto es lo más hermoso que hay en la tierra después de la Biblia. Repito, es el telescopio y el microscopio de la Biblia. Y la narración de las escenas fueron reveladas en el espíritu de profecía de tal manera como si quien escribió, la escritora, hubiese estado allí como testigo ocular contemplando la escena y escribiéndola. ¡Qué maravilla! Y escucha lo que dice. Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. ¿Cómo ella sabía eso, la escritora? Ahora escuchen esto. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Eso aconteció varias veces en su ministerio y en su vida. Y aquí está el primer registro de la divinidad de Jesús fulgurando a través de la humanidad. ¡Qué belleza! Esto es hermoso. Sigo leyendo un párrafo un poco más adelante, unos párrafos más adelante,
Y la pregunta que les dirigiera encerraba una lección. La pregunta ¿cuál era? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, la redención de la raza humana. Pero José y María habían descuidado la suya. En su respuesta les estaba dando un leve reproche con el tacto del amor divino. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su Hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús, pero durante un día entero habían perdido de vista a aquel que no debían haber olvidado un momento, y les tomó más 2 días, en total 3 días, para encontrarlo. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. O sea que José estaba de acuerdo con el reproche de María. Aquí se está hablando en plural. Ahora vamos al detalle que nos interesa, a la pregunta inicial de este segmento. ¿Qué deben hacer los padres? El modelo es Jesús. Vamos a lo que nos interesa, dejando todos esos detalles hermosos, vamos a lo que nos interesa. En la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. Eso está unos párrafos más adelante. Y también unos párrafos más adelante está escrito: María sabía que Jesús había negado que fuera hijo de José. Ahí en esa ocasión, a los 12 años, se le había revelado. Y María sabía que Jesús se había declarado hijo de Dios. Y eso ella lo sabía muy bien. Y obviamente que José también lo tenía muy claro. Pero por algún motivo ellos tenían ese sentimiento natural de querer comportarse como si fuesen los padres legítimos. Ahora vamos a lo que más nos interesa aún un poco más. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto, sometido a ellos, a pesar de que había declarado que José no era su padre. José era el papá del Hijo de Dios, pero no era el padre. El Padre es y sigue siendo el Padre Celestial. ¡Qué maravilla! A pesar de eso, se sometió a su papá. ¿Qué papá sería ese? En mi corazón hay muchas cosas que quiero decir, pero la Biblia se limita a decir que José era justo. Yo quiero decir en mi corazón que José debería ser un hombre maravilloso para que el Padre Celestial lo haya escogido como el papá de su hijo. ¡Qué ternura! Sigo leyendo. Durante 18, repito esta partecita, desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Él compartía los deberes domésticos diarios. Durante 18 años después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret. Y aquí hay algo más. Y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. ¿Está respondida la pregunta? ¿Qué deben hacer los padres? En primer lugar, son los padres los que deben someter a los hijos. Jesús estaba sometido a José y María. Y en segundo lugar, debe enseñárseles a compartir las responsabilidades domésticas del hogar. Y obviamente debe ser banido de la casa, del hogar. Deuteronomio 7:26, no metas dentro de tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido para que tú no seas destruido también.
Bueno, algunos tienen que llegar a ese extremo en el caso en que no tienen control con los niños. En muchos hogares donde yo he estado, las quejas de los padres son esas. No sabemos qué hacer con esos niños. Viven allí horas y horas al frente de ese televisor. Llegan de la escuela, llegan del colegio, o si estudian por la mañana, pasan la mañana al frente de un televisor. Hijito, apague este televisor, venga a ayudarme. Muchas madres ya desistieron y dejan que el niño quede allí irresponsablemente toda la mañana, hipnotizado, con su mente controlada por demonios al frente de un televisor. Y la mayor parte de los programas que ven, que son los dibujos animados. Los dibujos animados son el tema de la siguiente filmación, de estas conferencias, de este seminario, lo podemos llamar así, titulado Preparación para la crisis final. Jesús vuelve a la tierra, alístate, confía tus hijos al poder de Dios. Para eso tú tienes que confiarte y entregarte al poder de Dios, Padre y Madre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oramos. Señor, ayúdales a los padres a creer en ti, en tu amor y en tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.